hoy nos hemos reunido es con el fin de hablar de higiene de manos. Este RCM quizás va a ser muy repetitivo porque no es que vayamos a hablar cosas nuevas, sino cosas que ya ustedes saben sobre higiene de manos. Entonces, para comenzar, a manera de epígrafe, y esto lo vamos a ver repetidamente en la presentación, manos limpias, corazones sanos. Ustedes saben pues que ese corazón que tenemos nosotros aquí en la institución es mantener los corazoncitos y los pulmones muy bien sanos de las personas, y una de las mejores formas de hacerlo es mantener nuestras manos limpias. A manera de introducción también, esto como un libro, recuerden que cuando llegamos a un hospital, aunque aquí se salvan vidas, o en cualquier clínica u hospital, sabemos que hay microorganismos. Desde antiguo se manejaba que había algo invisible que nos podía enfermar, se tenían varias teorías, no se había visto qué era lo que pasaba. Después, con el advenimiento del microscopio, se pudieron detectar, y digamos que a partir de eso se han tomado ciertas medidas para prevenir las infecciones. Es importante también recordar o tener claro que cada clínica y cada hospital tiene su propia microbiología, microbiota, diferentes microorganismos. Los microorganismos que pueden haber en un hospital general son diferentes a las que hay en esta institución, que en su mayoría son pacientes quirúrgicos. Entonces, por eso es muy importante lavarse las manitos, y fundamental también la limpieza y desinfección pues, de todo el ambiente. Entonces, quizás por eso, en este contexto de pandemia, la gente sí ha logrado entender que venir a un hospital se debe venir solo cuando sea necesario. Ahora bien, hay personas que incluso no están viniendo, así estén enfermas, porque dicen, no, es que yo tengo una gripita, ya perdí el olfato, pero yo no voy a la clínica porque de pronto me contagian de COVID, porque sé que en los hospitales está lleno de COVID. Si se dan cuenta que ya es claro para las personas que aquí sí se encuentran microorganismos. Entonces, es importante la higiene de manos y, como dije anteriormente, la limpieza y desinfección en todo momento. Ahora bien, definición de higiene de manos. La higiene de manos es ese conjunto de métodos y técnicas que remueven, destruyen y reducen el número y la proliferación de los microorganismos en las manos. Cuando hablamos de métodos es importantísimo, y esto lo digo en mayúscula, la higiene de manos no es solo echarse agua y jabón y mover las manos, no. La higiene de manos tiene que ver con la técnica, es decir, los microorganismos se destruyen y se reducen en la medida que haya fricción en las manos. Cuando hay fricción, y por eso era la técnica, palma con palma haciendo énfasis en los interdigitales, palma con dorso haciendo énfasis en los interdigitales, el candadito con los dedos con los pulpejos, y después el arrastre del dedo pulgar iniciando desde el índice, porque esta parte prensil es lo que nos diferencia de los animales. Entonces, arrastrar y hacer toda esta fricción ayuda a que realmente esos microorganismos que tenemos en las manos se remuevan, se destruyan y se reduzcan, que más adelante vamos a ver que definitivamente pues, nuestra piel está colonizada, o hay microorganismos que siempre van a estar ahí. Pero la idea es, aquellos que no hacen parte de la flora comensal normal de las manos, realmente se desaparezcan, y los que están ahí permanentes se reduzcan. ¿No es cierto? Eso es súper importante. Ahora, algo de historia. Aquí en esta figura tenemos al señor Ignaz Semmelweis y a Florence Nightingale. Ignaz, como todos saben, pues era un obstetra que trabajaba en un hospital donde habían, donde habían como dos torres de atención de pacientes obstétricas, de señoras que iban a tener bebés, y él se dio cuenta que había mucha mortalidad por fiebre puerperal, ¿no es cierto? Y él tomó ciertas conductas para disminuirlo. Ahora bien, voy a adelantarme un poco. Previo a él, en 1843, en Estados Unidos también había estado un señor que se llama Oliver Wendell, que él también era médico, también poeta, y él describía que había algo que también ocasionaba la fiebre puerperal en las mujeres. Él no lo lograba identificar, pero él decía, carambas, hay algo, hay algo, hay algo. Incluso él hizo un tratado tratando de explicar o tratando de dar a entender que sí había algo que lo ocasionaba. Previo a él, pues aquí como dato histórico, coloqué a Poncio Pilatos. Recuerden que este señor, cuando estaban condenando a Jesús, esto lo conocemos nosotros por ser cristianos, se lavó las manos.
y dijo, yo me lavo las manos y me libero como de esta culpa, ¿no es cierto? Eso simplemente como dato histórico, pero ya de entrada se sabía que lavándose las manos uno trataba de limpiarse. Ahora, volviendo con el señor Ignaz, posterior a Oliver Wendell, entonces él dijo, venga, en este lugar donde atienden los médicos a las madres, hay mucha fiebre puerperal y hay mucha mortalidad comparado con el otro lugar donde atendían también a las madres, a las mamás que iban a tener sus bebés, pero atendidas por parteras. Él dijo, no, pero carambas, ¿qué pasa acá? Entonces él se fue a mirar qué hacían en un lugar y qué hacían en el otro y comenzó a cambiar lo que hacían las parteras. Ella dijo, bueno, las parteras atienden de esta forma, que los médicos atiendan de la misma forma. O sea, él trató de imitar las cosas para mirar si de pronto podía disminuir la mortalidad. Y en ese tratar de encontrar qué era lo que pasaba, un compañero de él, un muy buen amigo de él, murió con toda la sintomatología de fiebre puerperal. Y él dijo, pero carambas, este muchacho no estaba embarazado, y por qué murió pues con la misma sintomatología de fiebre puerperal. Cuando investigó fue que él, cuando estaba manejando o manipulando un cadáver con el bisturí, se había cortado. Entonces él dijo, aquí pasa algo, es decir, quien enferma a las personas son los cadáveres, porque mi compañero se cortó y murió de fiebre puerperal. Entonces lo que hizo fue coger agua clorada y la colocó antecitos pues de las habitaciones en ese tiempo. Mejor dicho, las habitaciones en ese tiempo hagan de cuenta como la casa de nosotros, donde todo el mundo entra, donde todo el mundo habla, entran con la ropa, no se lavan las manos, etc. De igual forma funcionaba en ese tiempo. Entonces él lo que hizo fue colocar una poncherita con agua clorada y les dijo, me hacen el favor y se van a lavar las manos ahí y las van a sumergir hasta que se les quite el olor a cadáver. Porque incluso en ese tiempo, en toda esta parte de los quirófanos y en los hospitales, la ropa incluso de los médicos se impregnaba de ese olor cadaverífico, no sé. Entonces, incluso a veces no se lavaban las manos y directamente después de manipular el cadáver venían a hacerle, a atender a las parturientas. Entonces, claro, se infectaban y ocasionaban la fiebre puerperal. Después de eso, entonces aquí está la gráfica, después de que él implementó la lavada de manos, la mortalidad se redujo bastante, incluso a momentos en los cuales fue cero, incluso la mortalidad fue por debajo de la torre donde atendían las señoras matronas, ¿no es cierto? Entonces él dijo, carambas, las manos nos infectan, tenemos que lavarnos las manitas. Él comenzó a colocar eso y si ustedes se dan cuenta, pues se demostró. Sin embargo, en ese tiempo, y actualmente todavía pasa, y al final de la presentación vamos a leer un pequeño párrafo, digamos que los egos juegan mucho en esto. Y al final en este párrafo que les digo concluyen que los egos a veces le creen más que a la evidencia científica. Entonces, para los colegas obstetras era difícil creer que ellos, que eran los divinos médicos que Dios les había dado como esa sabiduría, infectaran o mataran a las personas. Digamos que Semen Wiles también tenía un carácter fuerte y les escribió varias cartas diciéndole, ustedes son unos asesinos, a ustedes la historia no los va a perdonar, miren que ustedes son los que ocasionan tanta mortalidad, y no le creyeron. Incluso perdió digamos que ese lugar de trabajo, se tuvo que ir a otro y posteriormente pues todos sabemos que él murió de demencia también muy precoz. Entonces digamos que siempre hubo como dificultades para que le lograran creer. Posteriormente, hacia 1860, Florence Nightingale, acuérdense que esto fue en la guerra de Crimea, ella también una gran estadista, además de ser, digamos que la madre de la enfermería, también es reconocida como la madre de la estadística. Ella se dio cuenta y en el libro sobre enfermería que ella escribió decía pilas, hay que mantener las cosas limpias. Entonces en la guerra de Crimea ella se fue y se dio cuenta que eso todo el mundo estaba botado en cualquier lugar y las infecciones pululaban. Entonces ella lo que hizo fue organizar a las personas y decir, vea, las personas más críticas, bueno, primero limpió como las barracas o los lugares del hospital donde estaban, porque había mucha humedad, porque había cosas. Entonces dijo, no, primero vamos a limpiar esta cosa. Después de limpiar donde estaban, organizó las personas. Ella dijo, no, los más críticos a un ladito, los que no están tan críticos a otro ladito, los que están más aliviaditos a otro ladito. Y comenzó a hacerle ronda. En ese tiempo, como sin luz, ella llevaba una lamparita, por eso es que ella siempre aparece con una lámpara. Ella le daba la rondita a todos mirando cómo se encontraban, ¿no?
Entonces de ahí aparecen esas rondas de estar pendientes de los pacientes, pero si ustedes se dan cuenta, es la limpieza, el organizar las cosas. Y también en este libro que ella escribió, describe muy bien que las manos hay que mantenerlas limpias, que esto hay que mantenerlas limpias porque es con lo que tocamos a los pacientes, entonces es súper fundamental. Después aparece el señor Joseph Lister, que este sí lo conocen ustedes más o mejor que yo, porque este hombre también se daba cuenta que cuando entraban a los quirófanos eso era, mejor dicho, y entraba a un quirófano era casi que sentenciarse a muerte. Entonces, él se dio cuenta y dijo, venga, pero es que si hay algunos productos que se utilizan para desinfección y matan los microorganismos, posiblemente nos puedan ayudar en esto, en el proceso de que las personas no se infecten o que si se infecten no les vaya tan mal. Entonces él cogió uno de estos productos, lo diluyó a cierta concentración y un niño que les llegó que había sido atropellado, que tenía una fractura de pierna, lo limpió con eso y él lo que hizo fue limpiar las gasas con las que envolvieron la pierna y después le decía a las personas que lo cuidaban que por favor le cambiaran esas gasas impregnadas y limpias con ese producto. Y pues este niño se recuperó, salió bien y no se infectó y él dijo, ah carambas, esto sí funciona, y de ahí para acá fue que puso a lavarse a todo mundo las manos, a lavar las gasas, a lavar todas las cosas que estaban cerca al paciente, a limpiarlas, porque dentro de lo que yo leí, en ese tiempo incluso se reutilizaban las gasas sin lavar. Lo que les decía, los mismos médicos entraban de ropa a manipular cadáveres y con esa misma ropa y sin lavarse las manos comenzaban a atender pacientes. Entonces él dijo, no señores, espérese un segundito porque es que aquí sí pasa algo y es importante que todo eso que ayuda para que las personas no se infecten y salvar vidas lo vamos a implementar aquí. Y pues desde la parte quirúrgica este hombre hizo un gran aporte con todo lo que es limpieza, desinfección y pues obviamente la higiene de manos. Otros datos históricos. Miren lo que estábamos hablando de los 1860, por allá ya estaba el señor Pasteur, ya había descubierto los microorganismos a partir del microscopio, y vea todo lo que nos costó casi un siglo para el advenimiento de que comenzáramos a colocar estrategias para, venga, lavémonos las manos. Entonces en 1930 aparece el señor Philip Bryce con este artículo que es muy bonito, en el cual él describe que las manos tienen una flora residente, una flora transitoria. Obviamente él solo habla de residente y transitoria, pero nosotros sabemos que esa transitoria, incluso la residente, puede llegar a ser patógena. Dentro de la flora residente, pues nosotros tenemos el epidermidis en las manos. A veces, cuando nosotros tenemos laceraciones en las manos, eso se puede colonizar posiblemente por algún otro microorganismo. Algo que nosotros, aunque hay estudios que no son muy fuertes, logran evidenciar que cuando uno se pinta las uñas, el riesgo no está en pintarse las uñas o en el barniz, el riesgo está es cuando se quiebra ese barniz, porque ese barniz no queda ahí permanente bien organizadito, en esas ranuritas donde se quiebra el barniz es donde pueden llegar a crecer microorganismos. Entonces, y microorganismos que no hacen parte o que no son flora residente. Entonces ahí es donde se corre el riesgo. Por eso nosotros lo que recomendamos es, primero, pueden utilizar barniz transparente. Segundo, es verificar que ese barniz esté, digamos que, bueno, no sé cuál es el nombre técnico, que no esté dañado, fracturado, partido, para que en esas ranuritas no haya microorganismos. Y recuerden que hay cierta flora residente del epidermidis. Uno que hace en una herida quirúrgica, la limpia y la limpia y la limpia, trata de hacer algo muy aséptico, pero es una flora comensal residente, o sea, siempre va a estar ahí, se va a disminuir, no va a desaparecer. Entonces cuando no hacemos bien la asepsia es cuando de pronto una herida quirúrgica se infecta por epidermidis y uno dice, caramba, se contaminó. O cuando nosotros estamos colocando un central o un catéter periférico, que uno lo coloca y después dice, caramba, esta persona tiene una flebitis o tiene una bacteriemia por epidermidis, eso quizás se contaminó por ese epidermidis que estaba en la piel. Y la flora transitoria es aquella que no debe estar en las manos y está en las manos específicamente cuando nosotros tocamos y tocamos y tocamos cosas. Nosotros siempre que salimos de la casa cogemos las llaves, las personas que tienen carro manipulan su carro, los que vienen en bus tocan las barandas, tocan las sillas del bus, cogen plata, la plata que le dio el señor del bus, la plata de ellos, la tarjeta de la cívica. Además de eso uno coge y está tocando, con las manos uno toca de todo, entonces las manos se llenan de toda esta flora transitoria, que si las manos no se lavan, son los que pueden llegar a ser patógenos cuando atendemos un paciente. Y recuerden que pues nosotros tenemos un sistema inmune
fuerte, pero el paciente quizás no. Entonces es más fácil que estas personas lleguen a enfermarse. Por eso la importancia de la higiene de manos. Me devuelvo un poquito. Hacia 1980, lo que les había dicho, casi un siglo después, aparece la primera guía para higiene de manos y decían, bueno, lavémonos las manos, hombre, de esta forma, porque esto va a ayudar mucho a los pacientes. En 1995, el CDC hace una recomendación de usar jabón antiséptico. Ojo, en estas recomendaciones ellos comenzaban a decir, vea, utilicen jabón antiséptico y bañense y lávense las manos antes de atender al paciente y después de atender al paciente. Posteriormente, recuerden que hacia el año más o menos 2000 aparece el libro Errar es humano, donde dicen, carambas, mueren más personas en el hospital por errores médicos o errores de personal de salud que por muertes de tránsito, que por personas con infarto, etcétera. Entonces, como que se abrió un mundo de carambas, ¿qué estamos haciendo y cómo vamos a mejorarlo? Después apareció la Alianza de Seguridad del Paciente, donde decían, sí, no, venga, pongámosle a esto un freno y miremos cómo identificamos bien al paciente, que no hayan caídas, que evitemos infecciones, y dentro de ese evitemos infecciones está la higiene de manos. Entonces, en 2002 aparecen con este comité que hace recomendaciones, ¿no? El Healthcare The Infection Control Practice Advisory Committee le dijo, recomendó utilizar que se haga higiene de manos con productos a base de alcohol que no tenían agua, que son los famosos alcoholes glicerinados que nosotros tenemos. Entonces dijeron, listo, comencemos a hacer eso. Y aparece una figura descollante en todo lo que tiene que ver con higiene de manos, que es el señor Petit. Este hombre en el hospital de Ginebra comenzó a hacer muchas cosas para decir, venga, comencemos a organizar en qué momento nos lavamos las manos, la técnica correcta, y obviamente todo esto lo cogió el CDC, lo cogió la OMS, y comenzó a hacer como sugerencias, hasta que en el 2009 aparece la campaña mundial de higiene de manos. Esto que estamos hablando de campaña mundial de higiene de manos, que se presenta en el 2005 el 5 de mayo de todos los años, aparece la primera campaña en el 2009, ¿no es cierto? Pero realmente todo esto se debe al señor Petit, que dijo, venga, es que se puede lavar las manos de esta forma, de esta técnica, utilizando estos productos, todo esto lo acogieron y salió a la luz esto. Entonces, importante para nosotros, pues es acogernos a estas recomendaciones, importante hacerlo con la técnica adecuada. Entonces, ¿cómo se debe hacer? Entonces, nosotros tenemos algunos jabones cosméticos, algunos no tienen antimicrobianos, no son jabones antimicrobianos, otros sí, para las manos, porque ustedes saben que la FDA hace unos años sacó una recomendación que estos jabones antimicrobianos no se deben utilizar en todo el cuerpo, porque al quitarle toda esa, digamos, microorganismos que deben estar en la piel y de pronto algunos transitorios, el cuerpo ya como que no lo reconoce, y entonces era cuando comenzaban a presentarse como estas infecciones de piel, los famosos nacidos, etcétera. Entonces sí es importante para las manitos. También tenemos los jabones antisépticos. Ustedes saben que esos jabones antisépticos lo que hacen, como decía la definición, es tratar de destruir la proliferación de esos microorganismos y disminuir los que son la flora residente. Dentro de eso encontramos la clorhexidina, muy conocida, que tiene, pues es residual, el yodo, el cloro, el alcohol. Y también algunos otros antisépticos sin agua, como los que tenemos de alcoholes glicerinados. Dentro de esos tenemos el lavado social de manos, es el que nosotros nos hacemos cuando llegamos a la casa, cuando vamos de visita a algún lugar, cuando vamos a comer. El lavado clínico de manos, ahí es cuando entra la recomendación que habíamos visto de la OMS, es decir, que se haga, en todo momento se debe hacer una buena fricción, pero en este caso hay que hacer mucho más, hacer más énfasis, palma con palma haciendo énfasis en los interdigitales, palma con dorso haciendo énfasis en los interdigitales, el candadito, los pulpejos de la mano con la palma de la mano y después friccionar el dedo gordito desde el índice. ¿Sí? Eso se demora uno de 10 a 20 segunditos y es la forma correcta de hacerlo con alcohol glicerinado o con higiene de manos. Y además tenemos ya el lavado quirúrgico de manos, que ese sí es más o menos o aproximadamente de 5 a 6 minutos utilizando algún producto antiséptico. El que manejamos aquí en la clínica es la clorhexidina. Lo teníamos al 4%, pero estaba lastimando mucho la piel, lo bajamos al 2%, y también para algunas personas que tienen unas dermatitis muy fuertes en las manos, se tiene el Lavagar, que ese también es un producto que no necesita agua, pero también se tiene que hacer la técnica adecuada. ¿Cuál es el error cuando hacemos higiene de manos?
que utilizamos el alcohol glicerinado o el agua y jabón como crema de manos. Cuando uno hace crema de manos, uno lo que hace es untarse. Se unta por un ladito, se unta por otro. Pero uno no se limpia entre los interdigitales, uno no se limpia los pulpejos de las manos, uno no se limpia el dedo gordito ni el índice. Es decir, uno no hace fricción. Ese es el error cuando nosotros hacemos la higiene de manos y ahorita en un estudio lo vamos a ver muy bonito. Entonces, seguimos. Principales características de estos antisépticos, pues el alcohol tiene un inicio de actividad más o menos a los 2 minutos mientras evapora, no tiene efecto residual y es inactivo frente a material orgánico. En cuanto a la seguridad, pues es inflamable, además es irritante y no se debe colocar en heridas abiertas. Con respecto a la clorhexidina, es uno de los mejores productos que tenemos. El inicio de actividad es de 15 a 30 segundos. Por eso es muy importante cuando nosotros vamos a colocar un central, cuando vamos a hacer la incisión de la herida quirúrgica, cuando vamos a colocar un catéter periférico, que se limpie la piel y esperar un momento, esperar 30 segunditos, 1 o 2 minutos para que actúe el producto. Lo bueno de este producto es el efecto residual, hasta de 6 horas, y es activo frente a material orgánico. Y lo que les decía ahorita, hay concentraciones hasta el 4%, pero pueden ser irritantes, no es tóxico y pues no se han descrito contraindicaciones. Con respecto al yodo, también tiene actividad más o menos a los 3 minutos, el efecto residual es menor que la clorhexidina, pero es inactivo frente a material orgánico y que sí es importante tener en cuenta específicamente para las personas que manejan heridas o tienen las manos lastimadas. El yodo retrasa el crecimiento del tejido de granulación, es decir, ese tejido bonito que se va vitalizando cuando una herida, si uno le echa yodo, se daña, se destruye y retrasa la cicatrización de la herida. Por eso es muy importante que si hay una herida o tienen lastimada la piel, utilicen productos diferentes. Como habíamos dicho, produce irritación cutánea y en algunos casos puede haber absorción de yodo sistémico. Y con respecto al peróxido de hidrógeno, pues ese sí no es recomendable, se limpia muy bien, pero eso se utiliza como para otras cosas. En cuanto a la trama que hemos visto de las personas se mueren, no nos lavamos las manos, la técnica adecuada. ¿Qué es lo importante de esto? Manos limpias, corazones sanos. Y repito, manos limpias, corazones sanos. Este año, la campaña mundial de la salud, de la OMS para la higiene de manos, el eslogan es segundos que salvan vidas, limpie sus manos. Segundo que salen vidas es como cuando uno dice, yo voy en el carro, el semáforo está cambiando de amarillo a rojo, acelero o freno, esos son segundos que salvan vidas. Yo creo que es mejor frenar, ¿no es cierto? Entonces, es lo mismo acá. Segundos que salvan vidas, les voy a entrar donde el paciente, ahorita vamos a ver las razones por las cuales no nos higienizamos las manos y es, caramba, voy a perder, entre comillas, ganar 20 segunditos porque me voy a higienizar las manos, me voy a proteger y voy a proteger al paciente. Segundos que salvan vidas es espere un momentico, pare, piense qué va a hacer y haga lo correcto, ¿no es cierto? El ejemplo del semáforo. Si usted va en el carro y está pasando titilando de amarillo a rojo, frene porque en la casa lo esperan, porque usted tiene sus bebés, porque usted tiene su esposa, sus seres queridos. Entonces es muy importante eso. Segundos que salvan vidas es, me voy a demorar 20 o 30 segunditos limpiándome las manos, pero voy a salvar vidas, no solo la del paciente, sino también la mía. Y ahorita se van a dar cuenta en qué ha impactado todo lo de la pandemia. La higiene de manos, a partir de la campaña que se comenzó, también tiene una guía de aplicación de una estrategia multimodal. Ellos dijeron, venga muchachos, sabemos que en el mundo hay dificultades. ¿Por qué? Primero que hay que organizar el cambio de sistema. Hay lugares donde no hay agua potable, es decir, nosotros en Medellín, la ciudad de la eterna primavera, contamos con agua potable. Ojo, no en todos los lugares. Ustedes saben que aquí en Medellín hay lugares difíciles, hay zonas donde no hay alcantarillado, donde no hay agua potable, quizás luz sí, pero no están todos los servicios básicos y eso aplica también para los centros de salud. Ustedes saben pues que en este contexto de dificultad que se está teniendo con los maestros, muchos dicen, venga, es que hay instituciones donde no hay problema, hay agua potable y hay baños, hay instituciones escolares donde ni siquiera los baños están arreglados, no hay agua, no hay forma de que los niños se laven las manos, a veces no tenemos ni baño para los profesores. Si se dan cuenta, eso aplica para los hospitales también. Entonces, hay que organizar la institución y decir, venga, primero garanticemos que hay agua potable, que hay lavamanos,
y que hay los productos de jabón o de higiene adecuados, alcohol glicerinado, jabones, que hay algo con que secarse las manos. Eso es muy importante. Hay que hacer la formación y aprendizaje, es lo que siempre hemos hecho con ustedes, tratar de hacer las campañas, decirles, vea, la técnica adecuada es esta, por favor, los 5 momentos son estos, hay que lavarse las manos en todo momento, antes de llegar, al llegar, después de comer, antes de ir al baño, después de tocar al paciente. Todo eso es formación, todo eso hay que hacerlo. Y obviamente el aprendizaje ya es de cada uno, porque es como cuando nosotros vamos a la universidad, el profesor nos indica o nos enseña, pero el aprendizaje es personal, uno no puede obligar a alguien que se aprenda algo o no y que lo practique. En cuanto a la evaluación y retroalimentación, es hacer evaluaciones, que son las auditorías, y hacer retroalimentación. Ahorita les voy a contar qué ha pasado con esa retroalimentación. Recordatorios en el lugar de trabajo es esos recordatorios o esos habladores que tenemos sobre específicamente los dispensadores de alcohol glicerinado, que sé que faltan algunos en la clínica por la expansión que se ha hecho, pero se van a colocar. Los recordatorios son todos esos cartelitos que tenemos en los carteles, pues, donde están diciendo lávese las manos. El otro trabajo que ha hecho grande el sistema, pues, de aquí de la clínica de televisión, de información, es que pasa continuamente videos explicando la higiene de manos. Entonces, esos son recordatorios que son muy importantes ponerle atención. Y el otro es el clima institucional de seguridad. Yo sé que aquí hay un equipo gigante trabajando en todo lo de clima institucional de seguridad, y dentro de eso se apalanca la higiene de manos, la prevención de infecciones, que es lo que nos corresponde a este grupo, ¿no es cierto? Entonces, todo esto se hace y esa es la estrategia multimodal. Recordarles que esa estrategia multimodal es lavarse las manos o higienizarse las manos antes del contacto con el paciente. Contacto con el paciente es tocar al paciente, se deben higienizar las manos. Antes de realizar una tarea séptica o limpia. Una tarea séptica o limpia es, voy a pasar una sonda vesical, colocar un central, manipular una herida quirúrgica, colocar un catéter central, hacer una punción, etcétera. Todo eso es tarea séptica, hay que higienizarse las manos. Y hay 3 después. ¿Cuáles son los 3 después? Después de que está en exposición con fluidos corporales, que eso es para todos es claro, después de estar en contacto con el paciente y después de estar en contacto con el entorno del paciente. En el que más pecamos es después del entorno del paciente, porque a veces entramos a la habitación, tocamos la almohada, tocamos la baranda de la cama, tocamos, no sé, el control del televisor y salimos y no nos higienizamos las manos. Todo lo que hagan, todo lo que es el entorno del paciente puede estar contaminado, eso lo sabemos. Entonces, siempre que entremos a la habitación y toquemos cualquier cosa, nos debemos también higienizar las manos. Entonces, aquí estaban lo de los momentos. Ellos en la estrategia multimodal preguntan, ¿cómo se debe hacer? De esta forma. ¿En qué momentos? En estos 5 momentos. ¿Cómo? Estos son los habladores que les había dicho yo, y es colocarse agua o jabón o el alcohol glicerinado y comenzar a frotar palma con palma, haciendo énfasis en los interdigitales, palma con dorso, haciendo énfasis en los interdigitales, después el candadito de ambas manos. Aquí recomiendan el dedo gordo, pero entonces ese dedo gordo arrastrándolo desde el índice, los pulpejos de las manos con la palma de la mano, ambas manos, y si es alcohol glicerinado, ya se deja que se evapore el alcohol, y si no, con agua y con jabón se vuelve a echar agüita y se limpian. Por favor, utilizar, aquí en la clínica pues hay papel para limpiarse, tratar de no utilizar ninguna toalla pues ya usada o sucia, porque digamos que se perdería la higiene de manos. Ahora, ¿por qué? El por qué es todo lo que ya hemos venido hablando. ¿Por qué? Porque las personas tienen más riesgo de morir. ¿Por qué? Porque yo me puedo enfermar. ¿Por qué? Porque es que la clínica está llena de microorganismos. Entonces, esos microorganismos, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, tiempo viable en el medio ambiente de algunos microorganismos. Los Acinetobacter pueden estar de 3 a 5 meses. Obviamente esto depende también mucho de la limpieza y desinfección que se encuentre en la clínica o que se haga en la clínica, pero mire que si yo voy por ahí tocando cosas y no me lavo las manos fácilmente, puedo hacer una infección cruzada, es decir, esos microorganismos que tengo en mis manitos fácilmente las llevo a otro paciente. El Clostridium dura hasta 5 meses, la Escherichia coli, la E. coli, perdón, de 1.5 horas hasta 16 meses, la Klebsiella de 2 horas hasta 30 meses se han logrado identificar. La Pseudomonas de 6 horas a 16 meses. La Serracia, por ejemplo, 3 días a 2 meses, y dentro el Staphylococcus puede durar de 7 días a 7 meses. Entonces, si ven que eso puede estar rondando por ahí, nosotros fácilmente nos contaminamos las manos. Ahora, dentro de los análisis que estaba pidiendo también
Eh, Esta estrategia multimodal, ellos dicen, ¿se acuerda que habíamos dicho la evaluación que es hacer auditoría? Entonces les estoy presentando las auditorías nuestras. Aquí todavía no está el primer semestre del 2021, lo estamos terminando de digitar pues en el sistema. Entonces, ¿qué tenemos? Aquí tenemos esto solo desde el 2000, hacia el lado izquierdo, si ustedes ven, están los totales del 2017 porque pues, son los últimos 4 años. Pero si se dan cuenta, desde el 2015 se tiene histórico, desde el 2015 que comenzaron con lo del AlphaSig o previamente, desde ahí tenemos los históricos. Entonces, se hizo un trabajo gigante en la clínica, desde el comité, pues esto en cabeza del doctor Roncancio, previamente con la jefe Eliana también, es un trabajo gigante. Entonces ellos comenzaron a hacer auditorías, pero ¿qué pasaba? ¿Por qué esas auditorías eran, o la auditoría era por encima del 80%? Porque las avisaban. Ellos decían pilas, mañana vamos a hacer auditoría de higiene de manos. Entonces aquí hay algo que se llama el efecto Hawthorne. El efecto Hawthorne sale de una investigación que hicieron en Estados Unidos de un señor que tenía una fábrica y vio que la producción era muy bajita, contrató una firma y le dijo, hermano, míreme a ver qué es lo que pasa con esta gente. Entonces cuando la firma fue, la fábrica era un poquito oscura, entonces puso luces y ¡pum!, subió la productividad, la productividad. Entonces la conclusión que dijeron, no hermano, aquí faltaba era luz, ponga luz, que eso la productividad está basada en que la persona mire bien. Entonces después de que pasó esa cosa, o de que hicieron la auditoría, volvió a bajar la productividad. Entonces el hombre contrató otra firma, y esa otra firma dijo, pues hay luz, hay un... O sea, evaluó varias cosas y se daba cuenta, ellos se dieron cuenta en varios momentos, que cuando ellos iban a hacer la auditoría subía la productividad y después de que dejaban de hacer la auditoría bajaba la productividad. Eso es lo que se llama el efecto Hawthorne y eso es algo psicológico y todos lo hacemos. Es muy fácil identificar todos los que son papá o los que somos papás se dan cuenta. Usted llega a la casa y el niño se pone firme, apaga el televisor, se pone a hacer la tarea, trabaja, pero si está solito, prende el televisor, espera que el papá o hace como la tarea antecitos de que llegue el papá porque sabe que lo van a ver. Lo mismo pasa con nosotros, podemos tener 70, 80 años, pero si nos vigilan hacemos las cosas bien. ¿Por qué colocan las cámaras de tránsito? Para que la gente no se pase el semáforo en rojo y produzca un accidente. Entonces, como sabemos que nos van a castigar y que nos están mirando, hacemos las cosas bien, ¿no es cierto? Eso es muy importante tenerlo en cuenta en esto. Entonces, como se avisaba, las auditorías aumentaban. Posteriormente, dijimos, no, vamos a hacer 2 y 2, avisar y no avisar. Entonces comenzamos a hacer las auditorías ya nosotros en ese momento. Entonces el doctor Roncancio se iba por un lado, yo me iba por otro, la doctora Liliana también, en su momento el doctor Javier. Esas eran ocultas las auditorías y también hacíamos auditorías advertidas. Entonces, si se dan cuenta, ya esas auditorías caían al 70% porque compensaba una con otra. Hacia el año 2018 se hizo el proyecto Lean Six Sigma aquí en la clínica y uno de los proyectos fue higiene de manos. Entonces nosotros a través pues, de sistemas nos crearon un aplicativo en el cual podíamos hacer observaciones siempre ocultas porque ya no necesitaban que nos vieran con la hojita, sino que uno ve y después va al aplicativo y lo digita. Digamos que todavía tenemos ahí un pequeño cojeo porque sería muy bueno, porque el aplicativo lo tenemos solo en los computadores. Sería, ojalá lo pudiéramos tener también en un celular, que uno estuviera molestando con el celular y cualquiera ahí se está chateando, que no se den cuenta que uno está haciendo la auditoría. Entonces, cuando comenzamos esa primera organización, ya la auditoría cayó por debajo del 70%. Eso fue la primera implementación. Y ya hacia el 2018, en el segundo semestre, teníamos personal capacitado y teníamos el aplicativo completo. Entonces, la idea era todos los días tomar, ¿cómo se llama eso? Hacer auditorías en caliente, verificando si realmente sí se estaba cumpliendo o no con la higiene de manos y pudimos identificar que realmente sí estábamos en los niveles mundiales, muchachos. Cualquier hospital del mundo le va a decir que su auditoría de higiene de manos está entre el 40, máximo el 60%. Yo dudo mucho de cuando las auditorías llegan por encima del 90, como lo tenemos en el año pasado, y ahorita les explico por qué esto. Entonces aquí nos dimos cuenta que realmente no nos higienizábamos las manos y caímos todos, enfermeros, auxiliares, médicos, personal de lavandería, personal de aseo, personal de la cafetería. No nos lavamos las manos y esto, no lo vean esto como algo que es malo, no, al contrario, nos sirvió mucho porque eso es trabajo para nosotros. ¿Se acuerdan en la estrategia multimodal que dicen capacitar, capacitar, capacitar? Ese es trabajo nuestro.
Digamos que es un poco agotador porque es que uno capacita a las personas y aquí, después de la capacitación que se hizo fuerte, mire que después de una capacitación, pero una campaña agresiva que hicimos, ¿se acuerdan que nosotros hicimos una campaña de videos, de bailes, de coplas, dimos premios, dábamos botellitas de vino, chocolate, mejor dicho, eso untamos a todo mundo y mire hasta donde subió la auditoría, solo hasta el 60%. Si se dan cuenta que a veces es difícil ese cambio de chip. Hacia el 2019 seguimos haciendo campañas, mejoró, realmente este sí mejoró un poco, ostensiblemente subió un poco hasta el 70%. Y ahora, ¿qué pasó en el 2019-2020? Específicamente me voy a centrar en el 2020. El año pasado fue época de pandemia. ¿Y por qué aumentamos tanto las tasas de adherencia a higiene de manos? Porque nos dimos cuenta, esto es algo psicológico, muchachos, se decía, lávese las manos para no enfermar al paciente. Entonces, como yo no me voy a enfermar, pues si no me lavo las manos no me pasa nada y después le doy antibióticos al paciente, ¿qué carajo? Pero el año pasado nos dimos cuenta que es que si yo no me lavo las manos, yo me enfermo. ¿Sí ven cómo cambia el chip? Lávese las manos para que usted no se enferme, no para proteger al paciente. No sé, nosotros hicimos un juramento hipocrático donde decíamos que íbamos a procurar proteger al paciente, pero parece que en los pequeños detalles se nos olvida. Entonces, cuando dijeron, lávese las manos porque usted le puede dar COVID y se puede morir, punto, todo el mundo se puso a lavarse las manos. Entonces, por eso es que aumentó esto, pero esto aumentó es porque yo me puedo enfermar. ¿Sí se dan cuenta cómo cambia el chip? Entonces, ya no es que yo tenga que proteger al paciente, es que me tengo que proteger a mí. Por eso aumentó tanto la adherencia a la higiene de manos. Pero aquí, digamos que vamos a ver un pequeño, ¿cómo se llama? Un punto de vista diferente donde esa auditoría realmente cae por encima del 30%. En cuanto al desenlace que habíamos dicho, el horror de la muerte, el hecho de que ahora nosotros tenemos que lavarnos las manos para no enfermarnos, viene el desenlace de este cuento y es manos limpias, corazones sanos. Manos limpias, corazones sanos. Entonces hay un artículo muy bonito, esto fue hecho en Japón en 4 hospitales. No todos los hospitales, como ustedes se dan cuenta aquí, tienen alcohol glicerinado. Algunos, en algunas áreas, no todos. Y ojo, miren esto, no todos, esto es del 2014, no estoy mal, no todos tenían lavamanos disponibles en todas las áreas. Entonces, ¿ellos qué dijeron? Vamos a mirar con cada uno de los trabajadores, enfermeras y médicos, la tasa de adherencia e higiene de manos, hacemos las capacitaciones a ver cómo nos va. ¿Qué encontraron ellos? Que los médicos apenas se lavaban las manos en un 10% y después de la capacitación subió más o menos a un 15%. Y las enfermeras estaban más o menos en el 25% y subieron más o menos hasta el 40%. Incluso con capacitaciones, con cambiemos las cosas, organicemos, garanticemos, mire hasta dónde llega. O sea, que aumente la adherencia a higiene de manos a veces no es tan sencillo. Si se dan cuenta, y lo mismo pasa en esta institución, ahorita les voy a contar algunas cositas. Bueno, en el otro es también la misma presentación. Y este estudio lo traje es porque es un estudio muy bonito con algo que tenemos en la clínica. En este estudio, que también es hecho en Japón, ellos lo que dijeron es, vamos a evaluar la auditoría de higiene de manos, pero no en el hecho de que se laven las manos, sino en la técnica. ¿La técnica cuál es? La que les dije yo, coger alcohol glicerinado, hacer fricción palma con palma, haciendo énfasis en los interdigitales, palma con dorso, haciendo énfasis en los interdigitales, el candadito con ambas manos, al limpiarse el dedo gordito, ¿cierto? El pulgar desde el índice arrastrándolo y los pulpejos de ambas manos con las palmas. Ellos dijeron, vamos a ver la técnica. ¿Y qué encontraron? Que realmente las personas, en cuanto a enfermería, que se lavan bien las manos apenas es del 22%, es decir, no solo que se higienizan, sino que hacen bien la técnica. Y con la parte de los médicos solo el 15%. Aquí en la clínica hicimos el mismo ejercicio y realmente está entre el 25 al 30% haciendo la técnica adecuada. ¿Qué significa? Significa que de cada 10 observaciones que se hicieron, solo 3 personas hacen la técnica adecuada. Y acuérdense que la técnica adecuada lo que va a hacer es disminuir la proliferación de esos microorganismos y tratar de matar a aquellos que son flora transitoria. Si no se hace esa técnica adecuada, digamos que quedarían algunos microorganismos en la mano y ahí el riesgo de pronto hacer una infección cruzada a los pacientes.
Estos mismos datos son muy acordes o concuerdan con lo que nosotros tenemos en la clínica, este señorito. O sea, no sabemos hacer la técnica adecuada. Ahora, que eso sea una mala noticia, hay que verla como buena, porque eso significa que tenemos mucho trabajo desde el Comité de Infecciones en hacer capacitaciones, y digamos que el doctor Roncancio siempre nos dice, hay que educar a tiempo y a destiempo. Sí, aunque a veces es agotador, muchachos, a veces es agotador que uno le explique a las personas y salga de la capacitación y vea que lo siguen haciendo mal. Eso es, digamos, que lo que genera un poco de malestar pues dentro de las capacitaciones que hacemos. Ahora, ¿qué factores influyen en que no nos lavemos las manos? Esto es un modelo que traje, que encontré, no es de la clínica, pero entonces, vamos a trabajar o a ver algunos. Hay algunos factores institucionales, entonces uno dice, ¿falta de clima, clima de seguridad en la clínica? No, porque se ha trabajado fuertemente. O sea, clima de seguridad del paciente, espero que todo el mundo lo tenga claro, que sí hay, y hay un equipo en la clínica que sí se trabaja. Esto fue traído pues de otro estudio. Aquí dice, falta de sanciones a los no cumplidores, eso sí pasa en la clínica, incluso desde varias voces, incluso de especialistas aquí dicen, no, Alberto, pasen un memorando, que llamen la atención, que coloquen una lista de los que menos se lavan las manos. Yo no sé, eso es muy punitivo, pero a veces la gente dice, es que si no se lavan las manos y a todos nos echan el agua sucia, qué maluco. A veces es falta de participación activa en la promoción de la higiene de manos. Eso sí pasa también en esta clínica. Cuando uno dice, muchachos, venga, reúnanse acá 2 minuticos para que nos volvamos a socializar cuál es la técnica adecuada, comienzan, tengo mucho trabajo, no me he tomado el tinto, qué pereza ustedes viniendo a los servicios, no, yo en este momento no puedo, estoy muy ocupado. Si se dan cuenta, la falta de participación de nosotros, trabajadores de la salud, cuando hacemos las campañas, eso sí pasa en esta institución. Barreras físicas, irritación de la piel, sí, también pasa en esta institución, pero no es lo más común. A las personas que se irritan cuando se lavan las manos, nosotros desde el Comité de Infecciones y también desde la parte de seguridad del trabajo, estamos entregando unos potes de jabón que nos hicieron una donación muy buena, que ayuda a que no se irrite la piel y también sirve para lavarse las manos. Condiciones infraestructurales deficientes, no, muchachos, porque esta clínica tiene agua potable, en todas las áreas hay lavamanos, hay algunos lavamanos con jabón antiséptico, otros con jabón antimicrobiano, y también tenemos jabones corrientes, ¿no? Siempre los hay, y también en todas las áreas hay alcohol glicerinado. ¿Qué otra cosa dice por acá? Falta de conocimiento de las guías, yo espero que no, porque se han socializado, pero esa es la respuesta típica, y eso nos pasa mucho cuando vienen a hacer auditorías. Paran a cualquier enfermera, auxiliar médico y le dicen, doctor, ¿usted me puede comentar sobre el protocolo de higiene de manos? Es que tenemos protocolo. Ve, yo no sabía. No, yo no sé de eso. Y no solo es con higiene de manos, es con la mayoría de cosas que pasan en la clínica, que dicen, ve, sí, aquí hay comité de infecciones, ve, no sabía. Entonces es muy importante que sí hay que se ha logrado socializar todos estos protocolos, y que sí los hay, muchachos. En esta institución sí los hay. Dicen que falta información científica del impacto de la higiene de manos. Ya se ha demostrado, y lo dijimos, que era la parte de la trama de esto, que desde Semmelweis o del señor Hendel, desde Florence Nightingale, están diciendo, pilas, lávense las manos y hagan limpieza y desinfección. No sé qué más tenga que pasar a este momento con la pandemia para darnos cuenta que sí es importante. Entonces, falta de información científica, no la hay. Y hay otras cosas, que actitudes, esta es la que me voy a centrar. En esta parte de actitudes es, ¿qué días, cuando estaba dando una charla aquí que se da mensualmente al personal nuevo, yo les decía, vea muchachos, respóndame con toda honestidad, por favor, ¿por qué no se lavan la higiene de manos si desde el primer semestre de universidad nos dicen que es lo más importante? Entonces unos decían, venimos afanados, llegué tarde de la casa, tengo muchos pacientes, pero un muchacho dijo, no, mano, ¿sabe cuál es la verdadera razón de eso? Que nos da pereza. Y yo dije, gracias, hombre, por la honestidad, esa quizás era la respuesta que yo estaba esperando. Puede ser que sí nos acordemos, pero, si no me lavo ahorita las manos, yo me las lavé hace como media hora, pues fui a comer y cogí las llaves del carro, pero yo sé que eso no está contaminado, hágale. Eso es lo mismo que tenemos en la cabeza con las personas que en este momento ya utilizan el tapabocas. Dicen, no, pues ya vacunado, yo creo que mi mamá, ni mi esposa, ni mis hijos están contaminados, yo me quito el tapabocas en la calle, ¿qué va? No hay problema. ¿Sí ven? Entonces es lo mismo, es decir, como que si me lavo las manos o no, no hay problema, porque es que al final, pues tranquilo con el paciente. Pero no, ojo, esa parte es importante,
seguirla trabajando, lavarnos muy bien las manitos. Y ya para terminar, quiero compartirles esto, es un artículo muy bonito, más que artículo, es como un, ¿cómo le llamarían? Como un análisis que hicieron sobre los héroes y los mártires en la calidad y en la seguridad en los pacientes y en los hospitales, ¿no es cierto? Esto fue una revisión que hicieron del señor Ignaz Semmelweis, ¿no es cierto?, en el control de infecciones de los nacimientos. Voy a leerlo y ustedes se van a dar cuenta que tiene mucho que ver con lo que nosotros tenemos. Dice así, dice, physicians resisted these changes for several reasons. Washing of hands before treating each patient would be too much work. In the long run, solving this problem would require rebuilding hospitals so that sinks and running water were within reach. The profession of being a physician was divinely blessed. Look, physician, the profession of being a physician was divinely blessed. So it would be unreasonable to think they could cause disease. Semmelweis was saying that doctors were the causes of death. Egos were often inversely proportional to evidence. You see, egos were often inversely proportional to the evidence, and the scientific evidence was scant at this time. Lo mismo que pasa hoy, y aquí es donde quiero comentarles ya para terminar. La invitación y la conclusión es, manos limpias, corazones sanos. ¿Cuál fue el epígrafe de esta pequeña novela o cuento? Manos limpias, corazones sanos. La trama, corazones limpios, manos limpias, corazones sanos. ¿Cuál fue el desarrollo? Manos limpias, corazones sanos. ¿Cuál fue el desenlace? Manos limpias, corazones sanos. ¿Cuál es la conclusión de esta charlita? Manos limpias, corazones sanos. Los invito a que por favor, de todo corazón, cuando nosotros hagamos las campañas de higiene de manos, por favor sean receptivos. A veces, ¿qué hemos encontrado? Y va un poco en la parte de porque hay baja adherencia. A veces no voy yo, a veces no va la doctora Liliana, a veces no va el doctor Roncancio. En este momento hay personal nuevo pues, en el comité de infecciones, entonces nosotros le decimos, vea, vaya usted que a usted no la conocen y haga la auditoría, y si de pronto encuentra alguna persona que no lo haga bien, le dice doctor o enfermera o auxiliar, mire, la técnica es así, o recuerde que después de salir de la habitación se debe lavar las manos. Desafortunadamente hemos encontrado personas que, ¿quién es usted para decirme eso? Yo a usted no la conozco, usted como que ¿quién es? ¿Quién la mandó? Me hace el favor, yo soy un especialista con el siguiente rango, usted no es nadie para decirme que me tengo que higienizar las manos. A mí personalmente me pasó una vez, un súper especialista de esta clínica, se me acercó muy enojado diciéndome, Alberto, es que a mí nunca me habían dicho que me tengo que higienizar las manos, pero si me las tengo que higienizar, bueno, yo me las higienizo. Y yo pues como que lo miré súper sorprendido diciendo, pero venga, como que en qué mundo vivimos y en qué mundo está este súper especialista que tengo que decirle que se higienice las manos cuando es una cuestión de conocimiento universal. Entonces, vuelvo a insistir, conclusión, epígrafe, trama y desarrollo de esta charla, manos limpias, corazones manos limpias, corazones sanos. No estemos pendientes de que nosotros desde el comité vayamos a evaluarlos. Por favor, lávense las manos, a tiempo y a destiempo. Por favor, higienícese en las manos, a tiempo y a destiempo. Recuerden que esto no es para el hospital, sino para la vida. En el contexto de pandemia, lavarnos las manos y estar con el tapabocas salvan vidas. Y lo mismo es esto, es decir, pensemos también en el paciente, pensemos en nosotros y salvemos vidas, muchachos. Y me quedo con esta partecita ya para finalizar con la campaña de este año. Segundos que salvan vidas, limpie sus manos. Entonces la invitación es a que nos sigamos higienizando las manos, que lo hagamos en todo momento, muchachos. Esto sí se puede convertir en un trastorno obsesivo compulsivo. Qué bueno que tengamos siempre las manitos limpias y por favor, en el momento en que estamos viviendo la pandemia, utilicemos siempre los elementos de protección personal. Y muchas gracias, no sé si tengan alguna pregunta.